Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Soy el... acá estamos, no me había activado. Bueno, ahora sí. Muy buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes de videojuegos. Soy el profe Marcelo y esto es Introducción a los videojuegos. Ya estamos en la clase 12, ¿no? La clase 12, y el tema de esta clase son otras perspectivas. En particular vamos a ver dos perspectivas que se han ido agregando a lo que es el desarrollo y el diseño de videojuegos. La primera tiene que ver con esta que a veces se las comento, que es el gran debate que hay a nivel global acerca de si los videojuegos son una obra de arte o no, y que están en camino a convertirse en el octavo arte después del cine. Y la otra perspectiva tiene que ver con la inteligencia artificial. Si bien la inteligencia artificial viene siendo usada ya hace rato en el mundo de los videojuegos, de diferentes maneras, bueno, hoy en día se ha extendido mucho el uso de la inteligencia artificial en todos los ámbitos, con la aparición de ChatGPT, de Gemini, y Stable Diffusion, todos los servicios asociados que hay con inteligencia artificial gratuita. Vemos que los desarrolladores y los diseñadores de videojuegos cada vez más están utilizando la inteligencia artificial. Bueno, a ver, antes de empezar con el primer punto, que es considerar los videojuegos como obras de arte, me gustaría escucharlos, saber qué opinan ustedes. ¿Los videojuegos son una obra de arte? ¿Por qué? A ver, ¿qué me pueden comentar ustedes? ¿Qué piensan ustedes sobre este punto? A ver, aquí en el chat. A ver, Bruno dice: son una obra de arte porque cada juego tiene un estilo que es propio de los desarrolladores, ya sea en mecánica o estilo visual. Bien, por empezar, el arte no es solamente visual, es cierto. Y el arte no es solamente la música. Hay otras cuestiones, como dicen las mecánicas. Por ejemplo, hay aspectos interesantes para investigar, para pensar. A ver, los demás, ¿qué piensan? Yo también pienso que si son obras de arte, obviamente porque vos podés ahí, digamos, volcar muchas ideas que tenés y eso ya lo hace obra de arte y además mismo, por ejemplo, el pixel art, que si eran de juegos de, qué sé yo, 16, de 8 bits de esa época, visualmente eso no se hacía antes, o sea, ningún, qué sé yo, pintor o algo lo había hecho gráficos con cuadritos así. Y justamente en esa época en los videojuegos se hacía eso por las limitaciones que tenía justamente y a día de hoy se siguen haciendo juegos porque ya la gente lo ve como un arte, eso de lo del pixel art. Hay gente que lo sigue haciendo de Sí. esa manera, digamos. Hubo un renacimiento del pixel art en la última Claro, década. hasta el mismo Minecraft, que uno lo ve todo cuadrado Todo así, cubo. en realidad quiso emular, claro, quiso emular lo que era de esa época, pero en 3D. O sea, lo que Exacto. era antes en 2D, y ahí te das cuenta que ya la misma, que el mismo arte, o sea, el arte, se ha creado un arte visual, digamos, a partir de los videojuegos, Se ha creado un estilo visual nuevo, que muy antes no propio, existía. muy Sí. característico. Bien. A ver, si hay alguna
digamos, sí hay, ¿cómo diríamos? Referentes. Sí hay referentes anteriores de lo que es el pixel art, así hacer por puntitos. Por ejemplo, los franceses, cuando estaban con los impresionistas, no me acuerdo los nombres de todos estos pintores, más no me van a salir los nombres de los pintores, los impresionistas, había una técnica que era el puntillismo. Hay una serie de los impresionistas, hace años, ¿no? Está muy buena la serie. Y hay una técnica que es el puntillismo, que consiste en pintar el cuadro con puntitos. Hacen puntitos de pintura. Era un grupo, todos se dedicaban a estudiar el arte, y hacían volar mucho la imaginación. Y una técnica que era el puntillismo, que era en el lienzo, ellos hacían puntitos, y entonces vos después veías una obra de arte. Por ahí, para ver una obra pictórica de estos de los grandes maestros, vos tenés que pararte, no sé, entre 1 a 5 metros de distancia y ahí lo ves. No sé si ustedes tuvieron la posibilidad, si no les recomiendo que lo hagan, que vayan a un museo donde estén, ahí está Renoir, ahí está, me salió uno Renoir, ¿quién más era de los impresionistas? Que vayan a ver las obras de arte. Yo estuve en La Boca, en el Museo de La Boca, que está el pintor argentino, ¿cómo es que se llama el pintor argentino de La Boca? No me acuerdo. Quinquela Martín. ¿Cómo pintaba Quinquela Martín? ¿Ustedes saben cómo pintaba Quinquela Martín? Él hacía obras inmensas, prácticamente murales. Bueno, él tenía esas cucharitas de albañil, las más chiquitas, y él tiraba la pintura encima de los lienzos. Eso está explicado en el museo. Y la verdad que cuando vos ves las fotos de las pinturas es una cosa. Ahora, cuando vos estás delante de la pintura en sí, de la obra, es otra totalmente distinta, porque ahí podés entender cómo es el método de Quinquela Martín, que está basado en el método del puntillismo de los impresionistas. Él con una cuchara chiquitita tiraba pintura. Y así, bueno, hacía el agua, los barcos, pintaba mucho el puerto, pintó mucho la vida cotidiana de La Boca. Y cuando vos estás frente a la obra de arte, ves, o sea, como estos pedazos de pintura prácticamente en 3D, como sobresaliendo del lienzo, y el juego de luces, de sombras, la iluminación, le da un extra que en la fotografía no lo ves ni a palo. Realmente, cuando vos estás frente a una obra de arte de este tipo, es decir, epa, qué visión que tenían. Claro, después decir, ¿cómo logra esto? Y vos te das cuenta que la pintura no es plana, sino que algo sobresale ahí. Bueno, cuando vos lees que el tipo y ahí muestran, ¿no? Tenía una serie de cucharitas de varios tamaños, todas chiquititas, con los mangos de madera, y con eso él, no es que pintaba, tiraba y eso logra un efecto distinto. Bueno, por algo Quinquela Martín es muy reconocido mundialmente. En algunos teatros, en algunos cines y hasta en una confitería de Buenos Aires, en alguna de sus paredes hay un Quinquela. Me acuerdo que en un teatro, en un cine y en una confitería, claro, yo veía y digo, pero de eso lo conozco. Y cuando te acercas y ves por ahí la firma, Quinquela, sabes que, bueno, y después preguntás y sí, obviamente esa es una obra que en algún momento hizo Quinquela Martín y quedó ahí en el cine, en ese lado. Bueno, ¿alguien más tiene algo para compartir? Ahí entró gente. A ver, ¿los videojuegos son una obra de arte? ¿Por qué? Y ahora ya pasamos a desarrollar el tema. ¿Alguien más? A ver. Muy buenas tardes. Buenas tardes, José, Facundo. Estamos preguntando si los videojuegos son una obra de arte y por qué, antes de empezar con el tema. Sí, una obra de arte porque vos colocas tu propia impronta en el juego y también es como haces una película para que participen otros, algo así, y vos construís tu propia aventura como el juego. Exacto, y hacer que el otro sea protagonista. Recuerden, en el Claro. cine, que es el séptimo arte,
somos espectadores, vamos y vemos la aventura como nos la cuenta el director, como nos la transmiten los actores. Ahora en los videojuegos hay que hacer una historia, hay que hacer un escenario, hay que poner circunstancias, todo esto, pero el protagonista es el jugador. Es la interactividad nos permite hacer que el jugador se sumerja en la historia, ¿no? Bueno, voy a pasar a mostrarles la plataforma, que como habrán visto ya está habilitada la clase 12, otras perspectivas. Me gusta mucho este icono de poner la columna. Encima de la columna se ponía una obra de arte, una escultura. Y bueno, nosotros vamos a poner un joystick, un Pac-Man, algunas pociones de vida y el corazoncito, ¿no? Hablando justamente cuáles son las otras perspectivas que vamos a ver. Bueno, ahí está el material de la clase en PDF. Está habilitado el recuperatorio. Veo que todos los que hicieron el parcial aprobaron. Así que el recuperatorio lo voy a dejar abierto ahí, por si alguien no lo hizo. Ahí está el recuperatorio del primer parcial. Recuerden que la próxima semana tenemos el evento. Sería muy bueno que vengan al evento porque hay una novedad que me la tienen que confirmar este fin de semana. Y si se confirman, bueno, se va a mostrar en el evento. Y sería realmente muy bueno que vengan. Bueno, luego tenemos la página del taller virtual donde voy a colgar el video de la clase una vez que terminemos. Mientras tanto les dejo el video de la clase del año pasado, ¿sí? Y ahí está la asistencia, ¿no? Que también va a estar activa cuando terminemos la clase. Y recuerden que dura una semana hasta el próximo lunes. Bueno, vamos a ver. Perdón, no les compartí la pantalla, ¿no? Hoy estoy, a ver. Ahí está la pantalla compartida, recién me doy cuenta. Bueno, esta es la plataforma, la clase de hoy. Con el dibujo, como les decía, la columna. Y arriba de la columna ponemos la obra de arte, que son los videojuegos. Ahí está la clase para que la descarguen. La actividad que, bueno, es el recuperatorio del parcial, que como les decía, vi que todos aprobaron el parcial en la clase anterior, así que creo que medio que no es necesario, pero bueno, lo pongo ahí por las dudas si alguien lo quiere hacer. Y después la parte del taller, donde va el video. Una vez que terminemos voy a colgar el video de la clase de hoy. Mientras tanto está el video de la clase anterior. Y abajo van a encontrar el cuestionario de asistencia a esta clase número 12. Bueno, pasemos a ver el material que tenemos en la clase. A ver, ¿me confirman que están viendo el documento de la clase, por favor? A ver aquí en el chat. Bien, Bruno me dice que sí se está viendo. Bueno. Los videojuegos no solamente evolucionan porque va evolucionando el hardware y el software con el que se hacen los videojuegos, sino porque también va evolucionando la mirada, la perspectiva de los jugadores. Por un lado, no nos olvidemos, los videojuegos están hechos para los jugadores, para que los jueguen los jugadores, sino también la perspectiva y la mirada de los diseñadores y de los desarrolladores de videojuegos. O sea, independientemente de las herramientas hardware y software, también tenemos esta cuestión: ¿cómo ve un diseñador, cómo ve un desarrollador su obra, su videojuego? ¿Cómo lo piensa? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo manda al mundo? Entonces, justamente hay videojuegos que usan más cinemáticas, más estas escenas animadas, pero en formato cine, para contar algunos aspectos de la historia que otros. Hay algunos videojuegos que presentan una historia interesante, una mecánica, entre la mecánica y la historia
se ve que logran sumergir bastante al jugador. Entonces ahí está la cuestión de que se empieza a pensar en los videojuegos como obras de arte. Bueno, este es un tema que ya hace rato se viene, sobre todo en la última década, a partir del 2010. Ya en el 2000 se empezó a ver algo, a hablar algo, y ya en el 2010, desde el 2010 hasta el momento, se ha hecho más intenso y se ha hallado más fundamentación en esta idea. Dice, aunque la consideración de los videojuegos como arte es un tema debatido cada vez más, se reconoce el valor artístico y creativo que poseen. Ojo, ¿no? A ver, no todo el mundo va a concordar con nuestra idea, con nosotros, de que los videojuegos son una obra de arte. Hay gente que dice, no es para nada una obra de arte, que siguen todavía con la idea esta aristotélica del juego, que es solamente para divertirse, para perder el tiempo. Los videojuegos son para pasar el tiempo y nada más. Y hay otra gente como Schiller, ¿sí? El filósofo, que decía que con los videojuegos el hombre se expresa con mayor libertad, y que son una expresión de la libertad del espíritu humano. Fíjense lo que dice, ¿no? Eso lo vimos en la primera clase, cuando veíamos lo que era el juego. En la actualidad no solamente los artistas que trabajan en los videojuegos exponen sus ideas al respecto. Claro, hay muchos artistas del arte 3D, de la música, ¿sí? De los efectos especiales, los escritores, sino que también este tema está siendo debatido y desarrollado por muchos investigadores de diversas ramas, como sociólogos, críticos, educadores, etc. Y es un tema que toma cada vez más relevancia, a tal punto que hoy en día hay varios museos importantes que tienen una parte dedicada a los videojuegos. Ya vamos a ver, está el Museo de Nueva York, el Museo de París, que tienen ya un ala dedicada, en Alemania también, ya una parte dedicada a los videojuegos. Ya reconocen que es un fenómeno cultural. Los videojuegos ya son reconocidos como un fenómeno cultural y popular. Y justamente yo creo que no va a pasar mucho tiempo hasta que sean reconocidos como el octavo arte, o como una forma de arte. Hay instituciones también que están estudiando seriamente este aspecto artístico de los videojuegos. Bueno, pero nos dirán, pero hay videojuegos que son feos, que son malos, que... A ver, es cierto, puede ser. Hay videojuegos que no tienen la misma presentación o elaboración que otros, pero tienen una forma de arte. Igual, hay cuadros, hay artistas que pintan cuadros que podremos decir no son bonitos, no son lindos, pero ¿qué es el arte? ¿El arte tiene que ser bello? Bueno, vamos a seguir indagando esto porque hay bastante material para hablar. ¿Cuál es la función del arte? ¿Para qué sirve el arte? ¿El arte tiene que ser políticamente correcto? ¿Siempre el arte es correcto? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver algunas razones por las cuales los videojuegos son considerados obras de arte. Hay pensadores de los videojuegos, hay gente que piensa justamente acerca del alcance, del impacto social y cultural de los videojuegos, que también escriben sobre esto. Bueno, esto lo saqué de varios libros, de varios sitios web, donde justamente se desarrolla esta idea. Dice, razones por las cuales los videojuegos son considerados obras de arte. Primero, la expresión creativa. Y obviamente, hacer un videojuego hay que ser creativo. Hay que imaginarse el juego, el personaje, la historia, la relación con los aliados, con los enemigos, cómo van a interactuar, la dinámica, la mecánica del juego. Se necesita creatividad. Al igual que en otras formas de arte, los videojuegos son productos de la creatividad humana.
desde la narrativa hasta el diseño visual, la música y la jugabilidad. Los desarrolladores de videojuegos utilizan una variedad de elementos artísticos para crear experiencias únicas y expresar sus ideas e imaginación. O sea, esto es algo que es innegable, y más que innegable, es destacable. Los videojuegos tienen mucha creatividad. Se necesita creatividad para hacer un diseño, para hacer el desarrollo de un videojuego. Fíjense, la narrativa, lo visual, la música, la jugabilidad, la interacción del jugador con el videojuego, la interacción del jugador con la obra de arte. Esto es algo que los artistas han estado buscando durante mucho tiempo. Por ejemplo, no sé si ustedes oyeron hablar de Marta Minuchin. Marta Minuchin es una artista argentina que en las décadas de los 70, creo, 70, 80, por ahí, causó un gran revuelo. Los artistas ven que, los artistas griegos hacían sus esculturas, sus estatuas, que las ponían en los jardines, y decían que había artistas que hacían estatuas tan realistas. Ellos las pintaban, ¿no? Pintaban el pelo, pintaban los ojos, le pintaban la piel, le pintaban el ropaje. Entonces vos ibas por el jardín y de repente veías como que alguien estaba ahí y se estaba descuidando, decía, hay una persona ahí, pero por ahí mirabas bien y tenías que mirar bastante bien hasta darte cuenta que era una estatua. Hoy en día las estatuas griegas uno las ve así toda blanca, todas grises, porque han pasado miles de años, milenios, 2000 años, y obviamente se han perdido la capa de pintura. Entonces vos las ves despintadas, pero originalmente las estatuas griegas, que son las que mejores proporciones humanas tenían, porque los griegos hicieron un estudio exhaustivo del cuerpo humano y sus proporciones, estaban pintadas, y bueno, decían de sus mejores escultores que las estatuas eran tan realistas que parecían que hablaban, que parecía que se movían. Pero sin embargo eso es una búsqueda que siempre estuvo en la mente de los artistas, de los escultores, de los pintores, hacer que el público interactúe de alguna manera con la pintura. Bueno, Marta Minuchin, en la década de los, no me acuerdo bien si de los 70 o los 80, hizo una serie de meetings acá en Argentina, donde ¿cuál era la novedad? Ella presentaba un escenario y el público tenía que pasar por ese escenario, interactuaba con las obras de arte a través del cuerpo. Entonces ella por ahí te hacía sostener un vidrio y vos pasabas por un lugar iluminado con algunas telas de colores dispuestas de cierta forma, y con ese espejo que vos ibas te daba una cierta sensación, después pasaba por otra cuestión con sonido y así. Bueno, ella trató de hacer esta obra interactiva y bueno, dio mucho que hablar. Luego la representó en otras partes del mundo. Justamente en los videojuegos la interactividad es primordial. Nosotros empezamos con la interactividad. El videojuego de por sí es interactivo. O sea que ahí ya tenemos también un poquito de ventaja, digamos, sobre el arte tradicional, porque este es otro tipo de arte. Y bueno, y hay que tener mucha creatividad para pensar acerca de la creatividad justamente de los videojuegos, de la interactividad en los videojuegos. Bueno, diseño visual y estético. Los videojuegos cuentan con una amplia gama de estilos visuales y diseños artísticos. Algunos juegos ofrecen gráfico impresionante y detallado, el arte más realista tal vez, hiperrealista que le dicen, mientras que otros optan por un estilo artístico más abstracto o estilizado, como recién decía el compañero, el ASCII art o esto así como pixelado, el pixel art. Pixel art dijo, no dijo ASCII art. Bueno, el ASCII art también es algo que se hace con caracteres ASCII, y eso viene de antes de que exista la WWW, la World Wide Web. Internet es una serie de servicios
donde la www es uno de los servicios. Antes, para comunicarte, bueno, tenías que entrar a los BBS, que eran servidores que tenían información, pero vos tenías que loguear. Y era todo por consola de caracteres. En algún momento, bueno, que no sea solamente caracteres, empezaron con los caracteres a dibujar. Y ahí se hizo el ASCII Art, que hay mucho de ASCII Art, ya después les muestro un poquito de ASCII Art. El diseño visual de un videojuego puede ser tan impactante y significativo como una pintura o una película. Por ejemplo, Assassin's Creed, cuando hicieron el juego la versión 4, que hacen, reconstruyen Roma, reconstruyen Italia en la Edad Media, tuvieron que hacer una investigación muy grande con los escultores, con los historiadores, con los artistas. Fue una investigación en bibliotecas, en los centros académicos, para recrear de la mejor manera posible cómo eran las ciudades en ese tiempo. Y lo lograron muy bien, lo lograron tan bien que los museos les pedían, para los tours virtuales, les pedían justamente esas cinemáticas, porque estaban muy bien hechas, muy bien logradas. Y es más, durante la pandemia se daba en forma gratuita una versión de Assassin's Creed, donde no había adversarios, solamente eras vos que podías explorar. La ciudad estaba vacía, pero vos explorabas, o sea, estaba vacía de personajes. Estaban todos los edificios y las obras de arte que ya de por sí, para el que le gusta la arquitectura, para el que le gustan las obras de arte, es una delicia explorarlo, aunque sea así en forma virtual, ¿no? Entonces, es a tener en cuenta el diseño visual y estético, que es lo primero que entra por la vista. Eso es para tenerlo en cuenta. Y justamente fíjense esta escena de acá abajo, que hicieron la última cena, pero con personajes de videojuego, donde están todos, digamos, en la pose de los apóstoles. Está la mesa, todo. Ahí está Mario, bueno, con sus amigos, que también, bueno, es una forma de decir, bueno, acá está presente también el arte del videojuego. La narrativa y el storytelling. Muchos videojuegos se centran en contar historia a través de la interacción y la participación activa del jugador. Al igual que en las películas o los libros, los videojuegos pueden tener personajes complejos, o sea, complejos psicológicamente hablando. Por ejemplo, es una persona que es callada, que es silenciosa. ¿Pero por qué es silenciosa? Porque piensa mucho. Y piensa mucho porque tiene que elaborar muchas cosas que le han pasado. Y por ahí, bueno, si uno entra en los pensamientos, entra a ver situaciones por las cuales, ¿por qué es tan callada esta persona? Bueno, pueden tener personajes complejos, tramas emocionantes y mensajes temáticos profundos. La capacidad de involucrar al jugador en la historia y permitirle tomar decisiones que afecten el desarrollo de la trama es una característica única de los videojuegos como forma de arte narrativa. ¿Sí? Era lo que le estaba diciendo, la capacidad de involucrar al jugador en la historia, porque el jugador es el personaje que desarrolla la historia. Interactúa con los objetos de la escena, interactúa con la obra de arte. Composición musical. La música en los videojuegos desempeña un papel importante en la creación de atmósferas, emociones y experiencias memorables. Los compositores de videojuegos crean partituras originales que se adaptan a diferentes situaciones del juego y contribuyen a la inmersión del jugador. Algunas bandas sonoras de videojuegos se han convertido en íconos de la cultura popular y han sido aclamadas como obras maestras musicales. Impacto emocional y experiencia significativa. Bueno, esto también es otro de los innegables, otro de los fundamentales en los videojuegos. Los videojuegos provocan un impacto emocional en los jugadores, provocan experiencias significativas. Igual que una obra de arte, cuando
uno contempla una escultura, una arquitectura, una pintura. Cuando uno va, bueno, a mí me gusta mucho la música, suelo ir mucho a los conciertos. Voy a conciertos de música clásica, conciertos de jazz, voy a conciertos de rock, a conciertos de música electrónica. A ver, pero la música electrónica como la entiende Vangelis, Jarre, no la música electrónica esta que dicen los yankees y que nos quieren vender por música electrónica. Jarre, no sé si la conoces, Jean-Michel Jarre, es un compositor, un artista francés, es descendiente de argelinos. Él viene componiendo música hace décadas. Él hizo el concierto en Houston. En el concierto en Houston, que fue cuando lanzaron uno del transbordador espacial que explotó antes de salir de la atmósfera, proyectaban sobre los edificios alrededor de Houston, proyectaban con láser. Entonces era una proyección muy buena. Ya voy a buscar un poco del concierto en Houston porque fue algo histórico. Jarre se especializa en hacer conciertos masivos, masivos muy grandes. El último concierto grande que hice fue el concierto del milenio, que lo hizo en Egipto, donde usó murales gigantes con la figura de los dioses egipcios, de los jeroglíficos, pero estos murales gigantes eran movidos por personas. A él le decían, pero no, si tenemos máquinas, podemos hacer que lo muevan con máquinas, con tractores, que eso, podemos hacer un riel que se mueva con... No. Él quería que lo muevan personas humanas porque quería que se vea el movimiento humano, porque hizo la música basada en el movimiento humano. O sea, a ese tipo de nivel estamos viendo de un artista tan comprometido con su música, que él hace la música para ese momento especial. Bueno, Vangelis también, que tiene algunos Oscars ganados en películas, que hace música más que nada instrumental. También él hacía música para los momentos especiales. Bueno, sigamos con esto. El impacto emocional y la experiencia significativa. Los videojuegos tienen el poder de evocar una amplia gama de emociones en los jugadores. No solamente diversión, ¿sí? También el miedo, el suspenso, la curiosidad. También nos maravillan, nos sorprenden, al igual que otras formas de arte. Pueden transmitir alegría, tristeza, miedo, asombro, empatía. Es algo que se busca mucho en los juegos serios. Como le decía, cuando veíamos los Junub Games, este africano que en el campo de concentración ahí en África descargó Unity, aprendió a hacer videojuegos e hizo videojuegos acerca de cómo tienen que escapar para poder sobrevivir a través de un montón de obstáculos, ¿sí? Bueno, ahí está tratando de crear empatía en el jugador con la realidad que están pasando otras personas. Bueno, además los videojuegos pueden ofrecer experiencias interactivas y significativas que permiten a los jugadores explorar mundos virtuales, enfrentar desafíos y experimentar transformaciones personales a través tanto de la narrativa como la jugabilidad y todos los otros recursos, ¿no? El arte visual, los efectos especiales, los diálogos, la historia, la música, cómo te vas moviendo en el mundo del juego también hace. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan la película El Mariachi? La película de Robert Rodríguez, la original, no la de Antonio Banderas, hay una anterior, que la película El Mariachi, esa gana un Oscar. Robert Rodríguez la hace con muy bajo presupuesto a la película, la hace con actores mexicanos, y es la historia de un mariachi que en realidad él era músico y lo confunden con un asesino. Bueno, tiene su parte cómica, su parte dramática, pero ¿cuál es la característica de Robert Rodríguez? Que él usa la cámara al hombro, y al usar la cámara al hombro, no es una cámara como la que viene en los aparejos estos de Hollywood, que siempre te muestra una imagen bien enfocada, bien bonita, sino que es una cámara que se va moviendo, y si vos vas corriendo, se mueve más rápido, y
pero la narrativa, la forma de contar la historia de Robert Rodríguez es tan buena que realmente esa película, El Mariachi, transmite muchas de las cosas del México y transmite todo lo que le pasa al personaje a medida que va haciendo su historia. Y luego empezaron a copiar cada vez más esto de hacer la cámara al hombro a partir de Robert Rodríguez. Y bueno, es uno de los directores consagrados de Hollywood, ¿no? Bueno, estas son algunas de las cuestiones estructurales de por qué los videojuegos pueden ser considerados obras de arte, ¿no? Por la expresión creativa, el diseño visual y estético, la narrativa y el storytelling. Son dos cosas distintas. El storytelling hoy en día se está usando en prácticamente todo, contar historias. Por ejemplo, en lo que es ciencia de datos, en esta nueva ciencia que sale, que es agarrar muchos datos y tratar de estudiando todos estos datos, predecir qué va a pasar en el futuro, se hace también storytelling. Se cuenta una historia a partir de los datos. Bueno, en los videojuegos se puede usar eso, se puede usar el storytelling también de la ciencia de datos, porque nuestros jugadores hacen esto. Entonces, ¿qué historia va a ser la que les va a gustar más? Y vos sabés ya que si a la mayoría le gusta la historia, no sé, de Mario que va a buscar a la princesa, y capaz que hay que buscarle una vuelta de tuerca a esa historia y seguir viendo cómo la enriquecemos más, ¿no? Por ejemplo, la composición musical, el impacto emocional y experiencia significativa. Las obras de arte en general tienen todo esto. Pero fíjense una cosa, los videojuegos tienen el diseño visual, tienen la narrativa, tienen la composición musical, todo junto. Y además tienen interactividad. Ese es el gran punto fuerte de los videojuegos. Que en los videojuegos el público no es espectador, es el protagonista en la obra de arte. Interactúa con la obra de arte. Y es algo que los artistas vienen buscando hace siglos. Bueno, algo que los artistas siempre están buscando es emocionar al público. Y eso es algo que los videojuegos logran en mayor o menor medida. Todos los videojuegos logran de alguna manera causar algún impacto emocional en los jugadores. Al respecto, cabe mencionar que la gran mayoría de los jugadores consideran que los videojuegos son verdaderas obras de arte. Y en definitiva es el público el que decide esta cuestión. Sí, en definitiva, claro, como el lenguaje, cuáles son las palabras que se usan, es el público. Es la gran mayoría de la gente la que decide. Y bueno, también acá el público el que va a decidir, y yo creo que por eso también es otro punto por el cual yo estoy firmemente convencido de que los videojuegos van a ser considerados como, van a ser reconocidos, más que reconocidos como obras de arte. Bueno, y ciertamente los videojuegos como forma de arte han sido reconocidos y respaldados por diversas organizaciones, expertos y profesionales de la industria. Ahora estamos hablando, hay museos, hay universidades que ya, le dan el estatus de obra de arte a los videojuegos. Ya no son solamente los particulares, no son solamente los artistas que hacen los videojuegos, no son solamente los diseñadores, los desarrolladores de videojuegos los que están diciendo que los videojuegos son una obra de arte. Ya hay academias, universidades, museos que están respaldando esta idea. Bueno, y acá les mostraba algunos ejemplos que les decía. Por ejemplo, el Museo de Videojuegos de Málaga, que se llama OXO. Recuerden que OXO es por el 3 en raya, el Tatetí, uno de los primeros juegos, o sea, de la prehistoria de los videojuegos, que no fue lanzado al público, sino que estaba dentro de los laboratorios. Varios museos alrededor del mundo han presentado exposiciones dedicadas a los videojuegos como forma de arte. O sea, muestran exposiciones, fíjense esto, ¿no?
muestran o presentan exposiciones dedicadas a los videojuegos como forma de arte. Por ejemplo, el Museo de Arte Moderno, MoMA de Nueva York, incluye videojuegos en su colección y realizó una exhibición titulada Design and Elected Mind en 2008. Diseño y la mente elástica en el 2008. Otro museo como el Smithsonian American Art Museum, o sea, el Museo de Arte Americano del Smithsonian, han organizado exposiciones que exploran la relación entre el arte y los videojuegos. Este es todo un museo dedicado a los videojuegos en Málaga. Críticos y académicos. Muchos críticos de arte y académicos han defendido la idea de que los videojuegos son formas de arte legítimas. Han escrito ensayos, libros y realizado investigaciones que exploran los aspectos artísticos y culturales de los videojuegos. Estos expertos argumentan que los videojuegos incorporan elementos visuales, narrativos y musicales que los equiparan a otras formas tradicionales del arte. Claro, muchos dirán, bueno, pero el cine ya es todo esto. Bien, el cine es todo eso. ¿Dónde está la interactividad del cine? Ahí es que son una forma de arte distinta. O la televisión, las películas de la televisión que también tienen la serie de televisión que también tiene toda una producción, todo eso, bien. Pero los que ven las series, los que ven una película en el cine, son espectadores. El público es espectador. En el caso de los videojuegos, el público, recuerden, son jugadores. Interactúan con la obra de arte. Por supuesto, no nos olvidemos de los desarrolladores y los artistas de videojuegos. Los diseñadores también. Los propios creadores de videojuegos, incluyendo diseñadores, artistas, compositores, programadores, consideran su trabajo como una forma de expresión artística. Muchos de ellos se esfuerzan por crear experiencias emocionales y visuales impactantes y consideran que sus creaciones son obras de arte en sí mismas. Y bueno, y como si faltara algo, mire, como si faltara algo, porque ya con todo esto que estamos exponiendo debería ser más que suficiente. Pero sin embargo, es tal la incidencia de los videojuegos en el público, en la cultura popular, en la sociedad, que miren esto que sigue a continuación, realmente ya es el colofón, ¿no? Es la cereza en el postre. Premios y reconocimientos. Diversos premios y reconocimientos han sido otorgados a los videojuegos por su calidad artística y creativas. Por ejemplo, el Festival de Cannes, tenemos Hollywood y Cannes. Hollywood porque está en California, la meca del cine, pero que ya tiene una estructura, digamos, ya hay una estructura de negocio ahí que está dedicada a todo lo que es lo audiovisual, todo lo que es el cine, las películas, bueno, también las películas de televisión, la serie de televisión, ¿no? Y Cannes, el festival que se hace en Europa, por otro lado, da lugar a cuestiones más experimentales, más exploratorias, más innovadoras. No está atado a una única estructura. Eso es lo bueno del Festival de Cannes. También el Oso de Berlín, que hay que tenerlo en cuenta, otro festival de cine muy importante, donde también se premia la creatividad, la innovación, a eso me refiero. Tanto en Cannes como en el Oso de Berlín, que los pueden ver por televisión, y pueden ver los premios, a quienes se le dan los premios, que muchas veces coinciden, ¿no?, con lo que se dan en Hollywood, pero también aparecen otras cosas que son interesantes. Bueno, en el Festival de Cannes se incluye una categoría dedicada a los videojuegos desde 2018, hace poquito nomás, no hace tanto, hace 6 años. Desde el 2018, el Festival de Cannes, y eso véanlo, tienen como tarea para la casa, busquen los festivales de Cannes, búsquenlo en internet, van a ver que desde 2018 se da un premio a los videojuegos. Además, los premios de la industria como The Games Awards y BAFTA Games Awards, o sea, los premios a los juegos,
consideran aspectos artísticos y creativos en sus criterios de evaluación. O sea, ya están siendo evaluados como obras de arte, están siendo premiados a nivel internacional como obra de arte, lo cual es un gran paso. Y por supuesto, no nos olvidemos de la audiencia y los jugadores, que son los que tienen siempre la palabra final, el público. Finalmente, los jugadores y la comunidad de aficionados han abrazado los videojuegos como formas de arte. Para muchos jugadores, los videojuegos proporcionan experiencias significativas, emocionales y estéticamente atractivas que se equiparan a otras formas de arte. Y yo diría hasta las superan, porque tenemos la interactividad. No nos olvidemos, recordemos siempre que la interactividad está a nuestro favor cuando hablamos de arte. Por eso es importante cuando diseñamos el videojuego pensar esto, ¿qué emociones queremos despertar en el jugador? ¿Queremos entretenerlo? ¿Queremos divertirlo? Ahora, ¿cómo lo divertimos? Mediante cuestiones alegres, algo estilo Mario, que en general es alegre, divertido, positivo, tiene sus momentos de tensión cuando parece que no puede superar el reto, pero por lo general es positivo. O queremos hacer un horror survival, estamos en un videojuego que es muy oscuro, todo lleno de criaturas que se arrastran, que reptan, criaturas oscuras que nos sale de todo lo que nos da mucho miedo y lo único importante es sobrevivir. Y bueno, hay gente que también le gusta eso. Entonces, ¿qué emociones? Por eso fíjense, qué importante que es diseñar, qué importante es pensar en el jugador. Porque eso, en definitiva, tiene las últimas palabras, ¿no? Claro, ¿cuál va a ser la experiencia del jugador? Como dice Tracy Fullerton. Nosotros estamos creando experiencias interactivas. Esas son palabras de Tracy Fullerton. Ella ya lo veía muy claro. ¿Cuál es la experiencia significativa para el jugador? ¿Qué tipo de experiencia? ¿Cómo la creamos? Bueno, es importante tener en cuenta que si bien hay un creciente reconocimiento de los videojuegos como obras de arte, también existe debate y opiniones divergentes al respecto. Recuerden, no todo el mundo piensa como nosotros. Hay gente que dice, no, los videojuegos son cosas de niños para perder el tiempo, no es nada importante. Los videojuegos son importantes, pueden crear emociones, pueden crear conciencia. Tenemos los juegos serios, como les decía, esto para empatizar con las condiciones de la gente que tiene que huir de zonas de guerra, o de crear conciencia social acerca del uso de internet, como veíamos con el juego este de Google. ¿Se acuerdan que veíamos ese juego de Interland? Y otros. Hay juegos serios, pero aunque no sea un juego serio, como el Assassin's Creed, el Red Dead Redemption 2, Red Dead Redemption 1, estéticamente son increíbles los juegos, y tienen un impacto social y cultural, tienen un impacto emocional en los jugadores, como una obra de arte. Cuando uno escucha música, cuando uno contempla obras de arte, cuando uno va al cine, cuando ve una pintura, se despiertan ciertas emociones, y si conoce la historia, mejor todavía. Bueno, acá en los videojuegos, recuerden, tenemos la interactividad. El jugador va viviendo la historia, va viviendo las emociones. Bueno, a ver, me disculpan un minuto, voy a tomar un poco de agua, tengo la boca seca. Un segundo, ya estoy con ustedes para seguir avanzando con este tema.
Bien, ya estoy de vuelta. Entonces, después de todo esto que estamos viendo, ahora quiero compartir con ustedes una charla TED que se hizo acá en el Río de la Plata, que justamente el título es ¿Por qué son obra de arte los videojuegos? La expositora es María Luján Otón. A ver dónde está. Uy, no lo encuentro. A ver, déjeme que lo busque. Epa, lo tenía acá, pero me empecé a cargar otras cosas, eso es lo que pasó. Bueno, a ver, no hay problema, ya lo cargo. Acá les dejo el enlace del video. A ver, ahí les voy a compartir pantalla. Bueno, ahí empieza la charla. Fíjense que ella expone esta idea también, muestra qué es el arte y qué hace el arte. ¿El arte es políticamente correcto? ¿El arte tiene que mostrar solamente la belleza? ¿El arte solamente habla de las cosas que están permitidas? ¿O el arte transgrede los límites? Va más allá de lo políticamente correcto. Bueno, pongan atención porque esta es una charla muy interesante. Es cortita, son 12 minutos nada más. Pero muestra un montón de material y de contenido relacionado con esta pregunta de ¿por qué los videojuegos son obras de arte? ¿Por qué son obras de arte? Bueno, acá María Luján Oulton lo explica bastante bien. ¿Están viendo, no? La pantalla del video. A ver, por favor, me confirman. Ahora lo tengo en pausa. Bruno me confirma que sí. Bueno, listo. Ahí empezamos con el video. Les voy a pedir que levanten la mano los que consideren que la imagen detrás mío corresponde a una obra de arte. No hay lugar a dudas, ¿no? ¿Qué pasa con esta otra? Podrá gustarnos más o menos, depende de los gustos estéticos, pero nadie se va a horrorizar por ver un Mondrian en un museo. Bueno, hay una serie de cuadros que hizo Mondrian así de ese tipo, que están valuados en decenas de millones de dólares. Mondrian es un pintor español que hizo este tipo de arte, por ejemplo. ¿Qué ocurre si les muestro un urinario? Empiezan las dudas. No es cualquier urinario. La Fuente, presentado por Duchamp para ingresar en una exhibición de arte donde todas las obras iban a ser aceptadas, y esta quedó afuera. Los otros comisionados, que tenían que decidir qué entraba, la dejaron de lado. Duchamp renunció. Una obra de arte conceptual, irreverente, políticamente incorrecta, porque a veces el arte también se trata de eso. ¿Y esta otra? Una caja de polvo de lavar, y ni siquiera la auténtica, una réplica. Pero si les digo que es de Warhol, las caras empiezan a cambiar. Un nombre que valida otra obra, ícono de las vanguardias de... Bueno, Andy Warhol, un artista de los 60 que tuvo un gran auge. Lo innovador de él es que hablaba del arte pop, el arte popular. Entonces decía que el arte no era algo solamente de las élites, no era solamente la Mona Lisa en el Louvre, sino también que el arte es lo que tienen las personas comunes a diario, como esta caja de brillo para la vajilla, creo que es, y la otra de jugo de tomate, que no son como las originales, sino que son recreaciones hechas por él, con el tema de los colores, las formas, todo eso. Bueno, él rescataba y él impulsaba esta idea de que el arte popular o el arte pop
Por eso van a ver mucho de Andy Warhol, que es muy... porque él se oponía a esta idea de que el arte era solamente lo que estaba en los museos, sino que dice también lo que está en la calle, también lo que vive día a día las personas. Muy bien, me gusta lo que dice Tomás acá en el chat. Es con el capítulo de los Simpson, Homero artista. Sí, es que hay muchos conceptos. Si uno ve un poco de la historia del arte, que pueden ver algo de la historia del arte, hay unos videos interesantes en YouTube que van a mostrar toda una serie de cosas. Bueno, sigamos con el siglo XX. En este caso, un arte que nos habla de lo que está sucediendo, de arte comercial versus arte de élite. ¿Por qué? Porque el arte no es siempre algo lindo, el arte no es siempre un cuadro. De hecho, en sus orígenes, el arte fue mucho más que eso, el arte fue ritual, el arte fue política, fue comunicación. Por eso el arte a veces puede ser efímero, puede ser brutal, puede horrorizarnos, como Marina Abramovic y sus performances, que buscan conmovernos, que buscan comentar algo, contar, que son declaraciones. Fíjense qué imagen fuerte. Bueno, este artista hace este tipo de imágenes, ¿no? El arte debe ser hermoso, los artistas deben ser hermosos, todo escrito con sangre, y un cuerpo ensangrentado tirado en un charco de sangre. Por eso les digo, a veces el arte tiene que ver con esto, con no ser políticamente correcto, ir más allá de los límites, o cuestionar los límites establecidos. Políticas, sociales, religiosas a veces. O el arte puede aliarse con la ciencia y crear una coneja como Alba, una coneja fosforescente cuya paternidad se estuvo en debate entre el artista Eduardo Kac y el laboratorio que la encargó. ¿Es un descubrimiento? ¿Es una obra de arte? Con esto en mente, ¿quiénes dirían que una imagen como esta puede ser arte? Que un videojuego, capaz, es una de las nuevas vanguardias, como lo fue en su momento Duchamp o como lo fue en su momento Warhol. Y no lo estoy diciendo yo, ni tampoco lo dice un grupo de geeks fanatizados que se pasan 24 horas al día y que conocen todos los trucos que pueden haber. No. Es algo que está sucediendo en el mundo y que lo están validando instituciones desde el arte y desde la tecnología. Museos como el Smithsonian le dedicó este año una exhibición de varios meses a la historia del videojuego, la influencia del videojuego en la cultura, y los que elegían las obras que tenían que estar en exhibición era el propio público. O por ejemplo, un museo de la tecnología, como es el de Berlín, tiene un ala enteramente dedicada a lo que son videojuegos, desde la consola primera hasta realizaciones contemporáneas hechas por artistas que trabajan en torno al dispositivo videojuego. Y por qué no también festivales, como Ars Electrónica, un festival que se realiza en Austria, que es paradigmático de lo que es arte y tecnología, tiene una categoría que se llama arte interactivo y que viene premiando hace rato videojuegos comerciales, videojuegos independientes, dispositivos creados por artistas. Son distintas formas en las que el videojuego puede llegar a ser considerado arte. No digo que todos lo sean, pero algunos sí. Y esto sucede, y era inevitable que sucediera, porque el arte es algo propio del hombre. El arte es una forma que tenemos de expresarnos, de comunicar, de transmitir emociones. El arte va cambiando en cada época, con cada sociedad, va valiéndose de distintas herramientas. La tecnología en este siglo era inevitable y el videojuego es una de las tantas caras que puede llegar a tomar. Y estas son una de las tantas caras que están detrás de estas creaciones. Estos son quizás los próximos Warhol. Son los que están caminando entre nosotros. Nosotros somos quienes vamos a decir, sí, puede ser arte, no, y el tiempo después nos dará o no la razón. Les propongo hacer un rápido paneo por 6 casos de videojuegos que probablemente no sean todavía una Mona Lisa o una caja como las Brillo Box de Warhol, pero que están sentando las bases de lo que está por venir. La forma más rápida, quizás que tenemos de acercarnos, es el cine. El videojuego como un paso más, del 7º arte al 8º. Ahora hay interactividad, algo que el arte, desde que se sale de la tela, está buscando, que ciertas ramas del arte buscan. Comprometer al otro, correrlo del lugar del observador, engancharlo, hacerlo protagonista. El videojuego lo tiene de por sí. Casos como este, Assassin's Creed, un videojuego mainstream que puede ser vapuleado por aquellos más indies, pero que tiene mucho por detrás. Son 3 años de trabajo, 500 personas desarrollando
departamentos dedicados a fotografía, diseño de personajes, a narrativa. Acá se reconstruyó la Italia renacentista. Se trabajó con historiadores, con arquitectos, con especialistas en esta época. La única forma que tenemos hoy de recorrer estos lugares. Hace poco hubo una muestra en el Museo de Arte Decorativo sobre cuadros de esa época, colas y colas interminables, por tener un acercamiento a esa instancia. Acá es lo mismo. Nos están llevando por un recorrido donde nosotros somos quienes transitamos esa historia, somos los protagonistas de este cuento. Y así como Hollywood tiene una contracara, que puede ser Cannes o el Oso de Berlín, con propuestas que buscan contar otra historia, transmitir otra experiencia, que tienen otro circuito, también lo tienen los videojuegos, con empresas que se presentan como puramente artísticas. Es el caso de That Game Company, una empresa californiana que dice que desarrolla videojuegos que son como poemas interactivos. Este es su último trabajo, Journey, el viaje del héroe, retomado por toda narrativa. Cualquier libro o película que vean habla de esto. El viaje del héroe es una estructura narrativa, es la estructura del mito, como la expone Joseph Campbell. Joseph Campbell fue un mitógrafo, o sea, una persona que estudiaba mitos y que viajó por todo el mundo, por las civilizaciones, recogiendo los distintos relatos del folclore de distintas regiones. Estuvo por África, por Europa oriental, occidental, estuvo en América también. Y él condensa en su libro El héroe de las mil caras esta estructura que él la llama el viaje del héroe. Esta estructura del viaje del héroe es una estructura, digamos, es un guión, una especie de metaguión, de protoguión, algo anterior al guión, una especie de estructura narrativa que nos narra cómo el héroe es llamado a la aventura, que primero se niega, no quiere seguir con su vida normal, pero luego como que se ve obligado a embarcarse en esta aventura, y en esta aventura tiene obstáculos, tiene compañeros, aliados, también va a encontrar enemigos, pero al final van creciendo los obstáculos y al final tiene que, digamos, enfrentar un obstáculo mayor, y cuando logra superar ese obstáculo mayor, de alguna manera este héroe se transforma, esta persona que era común se transforma en un héroe, y cuando vuelve de nuevo a su vida anterior de persona común, ya vuelve con otros ojos, ya vuelve de otra forma. Bueno, es una estructura narrativa muy usada, como dice acá la expositora, y en el mundo del cine, en el mundo de las películas, también para el cine, televisión, series, es ampliamente explotada. Es, digamos, una especie de historia universal que se cuenta. Y acá en Journey lo hicieron en un juego. Bueno, veamos, tiene mucho acá para decir ella de este juego. Acá es un viaje propio a cada uno. El circuito, también como poemas interactivos, retomado por toda narrativa. Cualquier libro de su último trabajo, Journey, el viaje del héroe, retomado por toda narrativa. Cualquier libro o película que vean habla de esto. Acá es un viaje propio a cada uno. Nos despertamos en el desierto, solos, en la inmensidad, sin nadie que nos acompañe y una luz a la cual seguir. El viaje, el significado va a ser propio a cada uno. Es ingresar en un cuadro, es ingresar en un poema, es ser uno el que camina por esos versos. Y a veces aparece otro personaje, que es una persona que está conectada en ese preciso momento, que está transitando su propio camino, su propio destino, y que se conecta con nosotros a través de sonidos. No tenemos un lenguaje conocido, no podemos chatear, emitimos sonidos, cantamos, nos comunicamos, nos acompañamos. Y cuando desaparece, nos agarra una cosita, nos quedamos solos haciendo este camino. Hasta acá, todo sencillo parece, es estética, lo entendemos, no es tan loco. Pero ¿qué pasa si nos ponemos un poquito más experimentales? Daniel Benmergui, argentino, trabaja con la narrativa. ¿Cómo se cuenta una historia? Él retoma en este caso las teorías de los constructivistas rusos. Se metió con chiquinadas. Storyteller, cuentacuentos. Ganó el nuevo award en la IGF, Independence Games Conference Festival de este año. El premio por antonomasia en lo que es ser experimental en un videojuego. Él nos plantea, en el lenguaje de historietas, un cuentacuentos. En este caso, Adam debe morir. Lo tenemos a Adam y una lápida.
Si ponemos a Adam en la primera viñeta y a la lápida en la segunda, capotó Adam. A veces se inspira en citas del cine, como puede ser Propuesta Indecente. Tenemos a esta feliz pareja, si le ponemos un cofre, la pareja se romperá. Depende de nosotros cuál va a ser la decisión de nuestro protagonista, si elige el amor o el dinero. Está experimentando. Nos podrá parecer arte o no, lo veremos, pero está sucediendo. Y el arte, como dijimos hoy, puede ser también político. El arte puede tener un mensaje fuerte que transmitir. En algún momento, los muralistas de México salieron a las calles. Salieron a las calles a hablar de política, a educar al pueblo, a concientizar sobre lo que estaba sucediendo. Aquí, Gonzalo Frasca, desde Uruguay, nos plantea Septiembre 12. Inspirado en los sucesos de Septiembre 11, nos mete en un pueblo cualquiera en Medio Oriente. Civiles caminando y entre ellos personas armadas. Una mira. No hay objetivos, no hay ninguna regla, depende de nosotros qué hacer. Nuestro primer instinto, matar al malo. Pero entre que disparemos y el misil llegue, va a haber heridos que no tenían que ser los que tenían que caer. Los civiles se van a acercar a llorar a sus familiares muertos y se van a convertir ellos también en terroristas. Violencia engendra violencia, es simple, pero que nos lo digan no es lo mismo que tomar conciencia, al ser nosotros los responsables de esas acciones. Serious Games, juegos que tienen que ver con la realidad social, con lo que nos está pasando. El videojuego acercándose a la educación, el videojuego como una herramienta para conectarnos con los pequeños que ya nacen con un joystick prácticamente. O un videojuego experimental desarrollado en este caso por un músico. Deep Sea, una escafandra, una máscara de gas que nos aísla totalmente de lo que tenemos alrededor y unos auriculares. Estamos en el fondo del mar. Nuestra misión es escapar de unas bestias salvajes que nos están persiguiendo. Tenemos el recurso de un joystick y el sonido que escuchamos. La experiencia. En algún momento el arte, cuando se corrió del cuadro, empezó a trabajar con el cuerpo, con las emociones, con los sentimientos y las sensaciones. Surgieron las performances y los happenings. Transitar algo, apelar a otras sensibilidades. Marta Minujín, es un ícono acá, seguramente escucharon hablar de la Menezunda. Uno recorría una suerte de escenario donde sucedían cosas. Era un paso más que lo visual, era atravesar la experiencia con el cuerpo. Pero seguíamos siendo testigos. Acá somos protagonistas. Y además se abren posibilidades para gente, por ejemplo, no vidente. La propuesta es justamente empezar a trabajar con todas estas capacidades que tenemos. Finalmente, Paint Station, desarrollado por artistas. Dentro de su tesis para recibirse en la universidad, retoman el juego del Pong, uno de los primeros, un ping-pong. Uno tiene las manos dispuestas para estar jugando en el tablero a este tenis de mesa. El problema es que por cada pelota que erremos, por cada tiro que no podamos atrapar, la segunda mano que esté ubicada en el tablero va a recibir un castigo. Se queman, les dan latigazos. Este juego está en exposición en el Museo de Berlín como un desarrollo contemporáneo de artistas trabajando con videojuegos. En el límite de lo ético, en el límite del juego, en el límite del arte, pero de eso se trata, de provocar los límites. Y es importante tener en cuenta que todas estas propuestas están retomando el valor del juego, algo que capaz habíamos dejado de lado, que considerábamos que era de niños, que no es de niños. El juego también es cosa de grandes, el juego puede ser serio, el juego sentó las bases de todas las culturas y las sociedades, el juego nos hace socializar, nos hace conectarnos con el otro. Y el juego, de la mano del arte, se puede tomar ciertas libertades, puede explorar, puede experimentar, puede arriesgarse, ser irreverente, proponer nuevas experiencias, abrir puertas. De eso se trata esto, de estar atentos, de no quedarnos cómodos en nuestros lugares, añorando tiempos pasados y mejores, donde entendíamos todo lo que veíamos, de no quedarnos como el personaje de Woody Allen en Medianoche en París, soñando con viajar en el tiempo, de darnos cuenta que alrededor nuestro están empezando a haber cambios, que depende de nosotros despertar esa curiosidad interna, cambiar la mirada, volver a ver que hay cambios de paradigmas que se están sucediendo, que los videojuegos son una de las posibles caras y quizás es una forma fácil de acercarse a este campo. Los invito a volver a jugar. Gracias. Bien. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué les llamó más? ¿Cuál de los juegos les llamó más la atención de estos juegos experimentales que vimos?
Fíjense que conceptualmente son interesantes, son distintos. Este de Deep Sea, bueno, no es un videojuego porque no hay nada para ver. Bueno, a ver, quiero escuchar sus impresiones, sus ideas. ¿Qué les pareció esto? El que lastima la mano, bueno, el último, dice Aparicio. O sea, hicieron el Pong, pero hicieron este tablero donde te quemaba la mano y te latigueabas por si dejabas pasar la pelota, ¿sí? Recibió un castigo. Ahí está pasando la frontera de lo ético. Si es un juego, no debería dañarte. Ahí está rompiendo una de las premisas del juego, pero bueno, lo presentaron. Quizás no es un daño mortal. A ver, ¿qué piensan de este juego? Bien, acá Aparicio dice, el que quiere lo juega y el que no lo juega. Muy bien, porque está en la libertad, no me pueden obligar a jugar este juego. Eso es cierto. Una de las primeras características del juego es ese. El que quiere lo juega, el que no quiere no. ¿Los demás piensan lo mismo? Bien, Cristian dice, claro, cada uno decide qué jugar. Y bueno, y con respecto a los otros juegos, si no sería como Saw, Jigsaw. Fíjense, este juego de las escafandras, el Deep Sea, o sea, mar profundo, no es visual, es auditivo. O sea, tener unos auriculares y un joystick para escapar de las criaturas marinas, ¿no? A ver, los demás, ¿qué juegos les gustaron de estos experimentales que vimos? Vimos el de Adam. El de Journey, conceptualmente es impecable. Adam debe morir. Este septiembre 12. Christian dice que le llama la atención el de Adam, como para ver cómo trabajar el storytelling. Claro, Adam debe morir. ¿Cómo contás esa historia? Y fíjense que la muerte es uno como de los temas tabúes en la sociedad. Y sin embargo también se lo puede tratar desde el videojuego. Siempre con la obra de arte se está tratando de despertar alguna emoción en el público, en el espectador. Bueno, en el caso de nosotros, en el jugador. Sí, hablamos del jugador. Bien, Christian agrega acá, usualmente la muerte en videojuegos se lo trata como el fin del juego o volver al punto de lo guardado. Bueno, ahí les dejo este video para que lo vuelvan a ver, lo vuelvan a analizar, lo vuelvan a pensar. Hay muchos conceptos muy importantes. Lo del viaje del héroe también, después hay una materia que justamente es de narrativa, de storytelling, y donde se ve con más detalle lo que es el viaje del héroe.
No hay mucho para hablar acerca de eso, ¿no? A ver, vamos a volver, veamos la parte final de la clase, que es el uso de la inteligencia artificial. Bueno, dice la inteligencia artificial, IA, para abreviar, se utiliza en el desarrollo de videojuegos de diversas formas. Cada vez se está utilizando más en muchos ámbitos, ¿no? No solamente en el diseño y el desarrollo de videojuegos, sino también en otro. Parece que hay algo ahí. Bueno, aquí vamos a ver algunas de las aplicaciones más comunes de la inteligencia artificial en los videojuegos. Bueno, algo que se venía usando ya de hace rato, quizás por ahí no con el nombre de inteligencia artificial, ahora ya como que se ha estandarizado, ya todo el mundo habla de inteligencia artificial, son los NPC, porque los NPC tenían un algoritmo de comportamiento. O sea, ya venían programados. Bueno, ahora esos algoritmos de comportamiento los llaman inteligencia artificial, pero eso existe desde el principio de los videojuegos. Comportamiento de los personajes no jugadores, no player character. Character es personaje, no playable, o sea, personaje no jugadores. La inteligencia artificial se utiliza para crear NPCs con comportamientos inteligentes y realistas en los videojuegos. Estos personajes pueden tomar decisiones, adaptarse al entorno, interactuar con el jugador y también con otros NPCs y seguir estrategias predefinidas. La inteligencia artificial permite que los NPCs parezcan más humanos, sobre todo en el comportamiento, no tanto en el aspecto, porque lo visual eso lo trabajan los artistas, sino en el comportamiento, en las cosas que hacen, en cómo interactúan con el jugador. Entonces la IA permite que los NPCs parezcan más humanos y desafiantes, mejorando de esta forma la experiencia del juego, haciendo que sea una experiencia más inmersiva para el jugador. Por ejemplo, hay 3 tipos de NPC. Está el NPC tutorial, que te enseña cómo hay que jugar el juego, que te dice, bueno, si hace esto te morís, si hace esto vence a los jugadores, si vas por acá vas a encontrar tal. Bueno, son NPC tutoriales. Hay otros NPC que te dan información, que vienen a ser como consejeros, aliados tuyos que te dan buenos consejos, o que te dan buena información acerca del juego. Por ejemplo, vos estás en una isla desierta y te dice, bueno, unos piratas acaban de desembarcar en el lado oeste de la isla. Y bueno, si vos estás varado en la isla, sabes que podrías unirte a los piratas para salir de la isla, una cosa así. O si los piratas van a enterrar un tesoro, vos los seguís sin que te vean y ves dónde entierran el tesoro. Bueno, te dan alguna información relevante con respecto al juego. Son tus aliados, digamos. Y también están los NPC que hacen alguna rutina característica, típica. Por ejemplo, vos vas por la calle y hay un vendedor de panchos, hay un vendedor, qué sé yo, de golosinas, está el policía que dirige el tráfico y todo eso, que le dan cierto dinamismo, ciertas características a la escena, que hacen más interesante el juego. Después viene la generación procedural. La generación procedural, claro, cuando generamos terrenos o generamos, por ejemplo, una ciudad con muchos edificios o una ciudad con casas de 1 o 2 pisos, en lugar de estar haciendo una por una cada una de las casas, o en lugar de hacer kilómetros y kilómetros de vegetación, roca y río, podemos hacer un algoritmo breve que genere automáticamente este territorio, que genere kilómetros y kilómetros de vegetación con rocas, que genere una ciudad con miles de casas de 1 o 2 pisos, o que genere una ciudad con muchos rascacielos. Se puede hacer en forma procedural, o sea, se hace un procedimiento, se escribe líneas de código, pero hoy en día
se lo pedimos a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial puede hacer programas, puede escribir programas, puede codificar por nuestra cuenta. Y, a ver, puede hacerlo. ¿Se usa? Sí se usa, pero por lo general luego hay que revisarlo y hay que hasta optimizarlo, ¿no? El trabajo que hace la inteligencia artificial en este caso. Entonces, la IA se utiliza para generar contenido de forma automática y aleatoria en los videojuegos. Pero recuerden, es un código, es programación que se hace. Nada más que con esa programación me ahorro horas, días, semanas de trabajo. Porque estamos hablando de generar automáticamente kilómetros de terreno o una ciudad entera con tales características, ya sean casas o ya sean rascacielos. Bueno, esto puede incluir la generación de niveles, terrenos, misiones, objetos y otros elementos del juego. Porque, a ver, no es solamente crear la ciudad, los edificios, las calles, no es solamente crear el terreno, crear las rocas, la vegetación, los árboles, las flores, las plantas que aparecerán, sino también poner objetos en ese escenario. Recuerdan como en el teatro tenemos un escenario, bueno, está el escenario, está bien. A ver, tenemos, qué sé yo, un prado con un río y a lo lejos unas montañas. Y bueno, qué sé yo, es un terreno de 1000 por 1000 kilómetros. Bueno, ¿qué vamos a poner? ¿Qué objetos va a encontrar? Va a encontrar armas, va a encontrar salud, va a encontrar municiones, qué sé yo, va a encontrar encendedor, va a encontrar algunas cosas. A ver, disculpen, parece que tengo alguien está llegando. Discúlpenme un segundo. Bien, ya estoy de vuelta. Bueno, eran unos pájaros que estaban en la ventana, nomás que estaban golpeando. Bueno, me ponía un poco intranquilo porque pensaba que había alguien. Bueno, entonces cuando hablamos de generar niveles, subniveles, fíjense, y también los objetos, va a haber vehículos. ¿Qué va a haber? Porque va a haber otras cosas además de lo que es el terreno, de lo que son los edificios. Va a haber otros objetos. Bueno, la generación procedural basada en algoritmos de inteligencia artificial puede proporcionar una mayor variabilidad y rejugabilidad en los juegos. En realidad lo que pasa, desde mi punto de vista, porque bueno, yo soy programador, es que te facilita mucho la programación, te la acelera. Por ahí vos tenés que estar pensando mucho ciertas cosas, y cuando vos se lo pedís a la inteligencia artificial te lo hace, pero lo que te hace, generalmente yo lo mejoro. Yo lo edito mucho, no lo tomo así nomás, porque veo que se puede hacer de otra forma. Otro punto en el cual se utiliza la inteligencia artificial es en la toma de decisiones y razonamiento. La inteligencia artificial se emplea para desarrollar sistemas de toma de decisiones, o sea, sistemas de inteligencia artificial, para los personajes del juego, permitiéndoles evaluar situaciones y seleccionar las acciones más adecuadas en función de los objetivos y las condiciones del juego. Esto se aplica tanto a los NPC, los personajes no jugables, como a los enemigos controlados por la computadora, mejorando su inteligencia y capacidad de respuesta. Bueno, esta es la parte de programación, es lo que hacemos siempre, digamos. Ahora la inteligencia artificial, insisto, nos ayuda, bueno, y para los que no saben programar, quizá es un
buen punto de partida, es un excelente punto de partida, pero ya la gente que programa más bien lo toma como una ayuda, más que nada, no lo va a tomar como lo central. Personalización y adaptación del juego. A ver, ¿para qué sirve la programación? La programación sirve para justamente agregar comportamiento específico a todos los objetos del juego, a los personajes, a los NPCs, a los enemigos, a todos, al escenario inclusive. Vos querés que se comporte de determinada manera y eso va por programación. Por eso tenés el motor de física, tenés un motor de renderizado. O sea, el motor de juegos se construye con es la unión de diversas partes. El de física, el de renderizado, el de sonido, de música, el de efectos especiales. Y en algún momento, claro, hasta que el personaje no pase por acá, no se van a activar las puertas, no se van a activar las trampas. Y todo eso es codificación, básicamente. El hacer que los enemigos vayan aprendiendo del comportamiento del jugador. Si el jugador, ponele, siempre le gusta atacar por la derecha, bueno, los enemigos se van a defender mejor en el lado correspondiente. O se van a anticipar los movimientos por ese lugar. Y bueno, eso se programa. Bueno, la inteligencia artificial se usa mucho en la programación, sí. ¿Se usa para generar imágenes? Sí. ¿Se usa para generar sonidos? Sí. ¿Se usa para generar música? Sí. Pero tiene que ser como una ayuda, porque si nos ponemos a hacer todo con inteligencia artificial no va a pasar mucho tiempo y todos vamos a estar haciendo los mismos juegos con los mismos objetos. Piénsenlo, cuidado con eso. Bueno, la personalización y adaptación del juego, justamente lo que estamos diciendo. La inteligencia artificial se utiliza para personalizar la experiencia de juego según las preferencias y el estilo de cada jugador. Los sistemas de inteligencia artificial pueden recopilar datos sobre el jugador, hacen Big Data, como su rendimiento, decisiones tomadas y comportamiento, para adaptar la dificultad de juego, el nivel de los enemigos, la aparición de los NPC, etc., sugerir contenido relevante y ofrecer una experiencia más personalizada y atractiva. Optimización y testing es otro punto donde se utiliza la inteligencia artificial. Se emplea para optimizar el rendimiento y la calidad de los juegos. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden ser utilizados para encontrar y corregir errores en el código del juego, optimizar el uso del recurso del hardware y mejorar la eficiencia de los algoritmos de renderizado, entre otras tareas relacionadas con el desarrollo y la calidad del juego. Bueno, estos dos últimos puntos ya van más allá de la programación. ¿Sí? Optimización y testing, o sea, hay que registrar todo lo que se hace en las pruebas, hay que ver dónde son los puntos para corregir errores, tanto en el código del juego como en el uso del hardware. Y bueno, ahí sí la inteligencia artificial puede manipular esos datos en forma más rápida que un ser humano. Pero la inteligencia artificial, a ver, no deja de ser un algoritmo que aprende con los datos que uno le da. Yo un consejo que les doy, no se confíen mucho. Lo que sí veo que hay una gran tendencia a pasar todo por inteligencia artificial y ya está. No se confíen mucho en la inteligencia artificial. Acá realmente lo que vale son ustedes. Es su imaginación, su creatividad, su perspectiva, su forma de ver las cosas. Eso es lo que vale y eso es lo que va a hacer la gran diferencia. Bueno, como decía recién la expositora, la tecnología era inevitable en esta sociedad. Bueno, la inteligencia artificial es inevitable en estos tiempos, sí, pero es una herramienta más y no es la más determinante. Eso, no pierdan la perspectiva, no pierdan el punto de vista con respecto a eso. A ver qué están diciendo acá en el chat. Acá Bruno dice, estuve viendo que hay unos add-ons para Godot. Bueno, Godot es el motor de juego que originalmente era 2D, que ahora es 3D. Es el que
Godot fue originado acá en Argentina, pero ahora tiene la sede en Alemania. Bueno, está creciendo mucho Godot. Hay unos add-ons para Godot que le dan una función al enemigo para que vaya aprendiendo sobre el terreno del personaje. Sí, cada vez más va a haber ese tipo de cosas. Esas son aplicaciones interesantes de la inteligencia artificial. Digamos que te ahorran cierto tiempo de desarrollo. Pero por ahí esos add-ons, que son generales, pueden consumirte muchos recursos. Y por ahí en la etapa de diseño está bueno que los uses, pero seguramente en la etapa de desarrollo sería preferible que vos hagas tu propio add-on, tu propio agregado, que va a ser más liviano y va a ser más específico para tu juego. Va a consumir menos recursos, va a ser más rápido, va a hacer tu juego más fluido. Esa es una de las cosas también. Yo soy muy crítico con respecto al uso de la inteligencia artificial. Sí, ¿es útil? Sí. ¿Hay que utilizarla? Sí, creo que hay que utilizarla. Ahora, ¿todos nos vamos a basar en la inteligencia artificial? No. No pierdan la perspectiva, chicos. A ustedes, los que lo va a diferenciar, los que lo va a hacer valorizar, no es tanto el uso de la inteligencia artificial, sino, repito, su creatividad, su imaginación, su perspectiva, su forma de ver las cosas. Por eso insisto, lean libros, vean películas, disfruten el arte, vayan, participen de eventos. Eso les va a ir agregando experiencia y los va a ir haciendo crecer en sus perspectivas, en su forma de ver las cosas. Bueno, acá yo tomé algunas de los puntos en los cuales es más utilizado. Hay más cosas. Por ejemplo, no hablo acá de cómo hacer imágenes con la inteligencia artificial. Se pueden hacer imágenes estáticas, se pueden hacer videos con inteligencia artificial. Uno le da el prompt, le da el guión y ya te genera el video automáticamente. Puede agregar algunas imágenes para que utilice esas imágenes para hacer las imágenes o para hacer los videos. Porque, bueno, eso ya está archi conocido. Se puede usar para escribir la historia o para escribir algunos puntos de la historia, diría yo, no toda la historia. Porque la historia se la tienen que imaginar ustedes. Ahora con ChatGPT, con OpenAI, con ¿cómo se llama? El Gemini y todo esto, fíjense que están tratando de juntar la experiencia de todo el mundo. Por eso te ofrecen el servicio gratuito. ¿Saben por qué el servicio es gratuito? Porque quieren saber cómo la van a usar. Porque también ellos aprender, esa es la materia prima de ellos. Y mientras se le demos gratis, que mejor. Entonces te ofrecen el servicio gratuito de generación de imágenes, de generación de historia, de generación de videos, pero ellos están aprendiendo acerca de tus gustos, acerca de las cosas que vos necesitas. Y después en algún momento te van a cobrar, por algo te cobran. There is no free lunch. No hay almuerzos gratis. Es un dicho que tenemos en sistemas. Pero es una herramienta que hay que utilizarla, eso sí. Pero, a ver, recuerden, lo importante es la creatividad, la originalidad, la innovación. Y bueno, todavía las máquinas no tienen eso. Son algoritmos que hacen algunas cosas. Bueno, estos son algunas de las aplicaciones más comunes de la inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos. No son todas. Por ejemplo, no le puse lo de generación de imágenes ni de videos. Es muy probable, es seguro, que veamos más avance en el uso de la inteligencia artificial como en áreas como el procesamiento del lenguaje natural para la interacción con los NPC. Hasta ahora con los NPC, generalmente van a ver que el NPC empieza una frase, hace una pregunta o te incita a que vos le hagas una pregunta que él te va a responder determinadas cosas. Si vos les preguntas ciertas cosas, ni te responde o no sabe qué responderte y trata de hacer su diálogo. Pero bueno, cuando se habla de procesamiento del lenguaje natural, sería esto de que el personaje hable como una persona. De hecho, desde el nacimiento de la computación, ya Alan Turing hablaba del tema de si los ordenadores, las computadoras, iban a poder simular el pensamiento humano, y él escribió, bueno, Turing fue un genio,
Y él escribió una tesis en la que explicaba que iban a poder simular con bastante precisión el pensamiento humano, pero no iban a poder llegar al tema de la creatividad. Y él inventó un experimento que se llama el experimento de la cámara negra de Searle, o el cuarto oscuro, como quieran llamarlo. El experimento es sencillo. No sé si vieron la película Blade Runner, la original con Harrison Ford, la primera, que él era un detective que iba persiguiendo a los replicantes, a estos personajes creados artificialmente. Eran biológicos, pero creados por ingeniería genética, que lo hacían más resistentes que el ser humano para hacer trabajos pesados en planeta con condiciones extremas. Entonces eran más fuertes, pero la cuestión era que duraban poco tiempo, duraban 5 años, una cosa así. Entonces hay una rebelión de los replicantes que quieren encontrar al creador para que le dé más años, para que no se mueran a los 5 años. Y Harrison Ford iba y los perseguía. Pero eran muy parecidos a los humanos, eran humanos prácticamente. Entonces, ¿cómo lo atrapaba? Bueno, el experimento que propone Turing es muy parecido a lo que hace Harrison Ford en la película para atrapar a los replicantes. Es el experimento de la cámara negra de Searle. Dice, ponemos a una persona cualquiera, común y corriente, no tiene que ser programador, es una persona, y que empieza a hablar con alguien más. ¿Cuánto tiempo le lleva a esta primera persona darse cuenta que está hablando con una computadora? Ahora, si pasa bastante tiempo, estamos hablando de más de 1 hora, y no se da cuenta que está hablando con una computadora, entonces la computadora pasó el examen. En realidad el examen es para la computadora, no para la persona, ¿sí? Es la computadora que está tratando de simular la inteligencia humana, de procesar el lenguaje natural y de entablar una comunicación en el lenguaje natural con la persona que entra. O sea, la persona entra en una cámara negra, no ve con quién está hablando, por eso es la cámara negra, la habitación oscura. Entonces no ve con quién está hablando. Y empieza a hablar, le empieza a hacer preguntas, y en realidad ninguna inteligencia artificial todavía ha pasado esta prueba. Es una prueba que se hace periódicamente cada tanto tiempo. Steve Jobs, cuando él tenía un proyecto de inteligencia artificial, ELIZA la llamó, no pudo pasar esta prueba. O sea, entablar una conversación con el humano y engañar, que la computadora, el objetivo es que la computadora engañe al humano haciéndole creer que es otro ser humano. Bueno, en la película, Harrison Ford, si recuerdan, bueno, él sacaba un montón de aparatos, le veía la pupila, le tomaba la presión, la temperatura, le hacía preguntas, y le hacía preguntas capciosas hasta que se daba cuenta, claro, porque los replicantes tenían memoria insertada, y era memoria insertada de los hijos de los que habían programado ciertas partes de estos replicantes. Entonces sabía cuáles eran los recuerdos que iban a tener, sabían las cosas que iban a recordar, pero a su vez los replicantes tenían su propia experiencia, pero no tenían tanta experiencia. Y entonces la estratagema de Harrison Ford era ir viendo a ver qué tipo de preguntas hacía hasta que lo desestabilizaba y se daba cuenta que era un replicante y no un ser humano. Bueno, y cuando se daba cuenta que era un replicante ya lo cazaba, bueno, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, el procesamiento del lenguaje natural es algo que se está viendo desde hace mucho tiempo, todavía no se ha conseguido, pero se está avanzando cada vez más en eso. Procesamiento del lenguaje natural, la generación procedural más sofisticada, eso sí, está muy aplicado. Sí, diseño de sistemas de juego más adaptables y dinámicos también es un área muy grande y que ha logrado buenos avances. Están acá compartiendo. Acá Cristian en el chat dice, para el Skyrim, dice, había un mod que usaba ChatGPT como para dialogar con algunos NPCs para hacerlos más interactivos. Claro, sí, capaz que... Claro, para ahí vos podés hacer eso, hacer un mod que se comunica con ChatGPT y para dialogar. Pero fíjate, hace lo que hace Harrison Ford y vas a ver que en algún momento
el chat no puede contestarte o te contesta incoherencias, que es lo que buscaba Harrison Ford en la respuesta de los replicantes. O sea, esa escena es cuando interroga a Raquel, que era la otra replicante, que le tiene que hacer un montón de preguntas hasta que se da cuenta de que es un replicante, porque estaba bastante bien hecha Raquel, ¿no? Bueno, llegamos al último punto y ya estamos casi en hora. ¿Se puede usar la inteligencia artificial para desarrollar videojuegos sin saber programar? Esta es una pregunta muy interesante. Se las dejo para que la piensen. Voy a exponer algunas cuestiones, pero esto es algo para que ustedes lo piensen y para que ustedes tengan su propia respuesta. Por ahí en internet, va en YouTube, van a encontrar algunos videos. ¿Cómo hago mi primer videojuego sin saber programar? Sí, pero vean qué tipos de videojuegos, ¿no? Generalmente un solo nivel, no tiene historia, es una cosa que salta de acá para allá. O sea, un videojuego tipo arcade. Un videojuego muy simple, muy sencillo. No es un videojuego tipo Skyrim, ni es un videojuego tipo Assassin's Creed. Generalmente, hasta yo diría, es un nivel nada más. Bueno, es un videojuego, pero no es más que eso. Cuidado con eso. Estamos hablando de otro tipo de cosas. Bueno, es posible utilizar la inteligencia artificial para desarrollar videojuegos sin necesidad de tener conocimientos profundos de programación. Sí es posible. Existen herramientas y plataformas que permiten a personas sin experiencia en programación crear videojuegos de manera más accesible y simplificadas. Estas herramientas utilizan la inteligencia artificial y otras técnicas para facilitar la creación y el desarrollo de juegos. Aquí hay algunas opciones disponibles. Por ejemplo, Construct es una plataforma de desarrollo de juegos que utiliza una interfaz de arrastrar y soltar, lo que significa que no se requiere programación para crear juegos. Utiliza algoritmos de inteligencia artificial en segundo plano para manejar la lógica del juego y la física, lo que permite a los usuarios diseñar y desarrollar juegos sin necesidad de codificar. Bueno, Construct lo pueden buscar. Se pueden hacer juegos en línea. Y sí, como que es bastante fácil, ¿no?, de utilizar. Acá, a ver, ahí se lo estoy cargando. Bienvenido a Construct Thread. Hace una visita guiada. A ver, hagamos la visita guiada. Bueno, y acá le muestran lo que es Construct Thread. Cómo crear un juego de plataforma. ¿Sí? Se hace clic acá para iniciar un nuevo juego. No necesitamos cambiar nada del proyecto. Bueno, si no, uno cambia acá el tamaño del área visible, el nombre del juego, todo eso. Ahora, como estamos haciendo un tutorial, seguimos las opciones por defecto. Y crear un juego de plataforma. Y entonces acá es arrastrar y soltar. Arrastrar cosas y soltar. ¿Sí? Bueno, solamente quería mostrarles. Ahí les paso por el chat. Les paso el enlace. Después lo hacen. Sí, a ver, antes de salir de acá, a ver, veamos por ahí algunos ejemplos. ControlNet, a ver si hay algún ejemplo. Tutoriales, foros, novedades, tienda de activos. Estamos en la edición gratuita, estoy como invitado, uno se puede suscribir. Ejemplos recomendados. Bueno, y acá hay algunos ejemplos. A ver, veamos que se ve como Kiwi Story. Hay un montón de... El clan Kiwi ha enviado al pequeño Kiro a buscar escarabajos chicle, pero se ha perdido por el camino. Ayúdalo a encontrar el camino a casa, dice. A ver, veamos más o menos de qué se trata. Ventana bloqueada. A ver, me voy a permitir. Ahí le doy
reintentar. Ah, se está cargando, a ver si... Está cargando acá. Uy. Bueno, y acá empieza Start Game. Bueno, como ven hace juego 2D. Va. Ahí está. Va, ¿qué pasa que no? Va, me volvió la otra. Bueno, acá, bueno, le dejo para que ustedes después exploren. Ahí, bueno, se me detuvo la función de compartir pantalla. Bueno, como que se quería colgar. Bueno, después ustedes exploran lo que es Construct. Utiliza inteligencia artificial. A ver, veamos. Uy, a ver cómo era. Vamos a compartir pantalla. Vamos de nuevo al... Bueno, Unity y Unreal Engine, también los motores de juegos más utilizados, ofrecen herramientas visuales y de programación. O sea, hay una programación visual que vos vas conectando ciertos objetos gráficos y vas agregando ciertos comportamientos, y facilita el desarrollo porque no estás programando, estás conectando comportamientos. Aunque estas plataformas no son específicamente de inteligencia artificial, sí proporcionan con ayuda de la inteligencia artificial una amplia gama de funciones y recursos que pueden ser aprovechados sin conocimientos de programación avanzada. GameMaker también es otra herramienta de desarrollo de juegos que proporciona una interfaz visual y un lenguaje de programación simplificado llamado GML por GameMaker Language. Aunque se puede utilizar el GML para programar juegos de manera más avanzada, también se puede crear juegos sin necesidad de escribir código. Bueno, GameMaker lo hace muy bien de hace años, utilizando solamente la interfaz gráfica. Vos vas poniendo los objetos y vas diciendo cómo se van a relacionar unos con otros y vas teniendo un videojuego. Bueno, estas herramientas te permiten crear juegos utilizando una combinación de arrastrar y soltar, configuraciones visuales y en algunos casos un lenguaje de scripting, o sea de programación simplificado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque estas soluciones simplifican el proceso de desarrollo de los juegos, es necesario, es fundamental tener una comprensión básica de lo que es el diseño de juego, de las mecánicas de juego, de la progresión del nivel, del comportamiento de los personajes, de la narrativa, de cómo se engloba todo para lograr que el usuario tenga esa experiencia, que el jugador tenga esa experiencia única y rica al jugar el videojuego. ¿Sí? Para crear experiencias sólidas y atractivas. Además, si se desea utilizar la inteligencia artificial de manera más avanzada en el desarrollo de videojuegos, es posible que sean necesarios conocimientos adicionales. Siempre es bueno tener conocimiento extra en programación y técnicas de aprendizaje automático, que es una de las ramas de la inteligencia artificial, para aprovechar al máximo las capacidades de la inteligencia artificial. Bueno, acá les dejo un montón de videos. Este video creo mi propio juego sin saber programar, ChatGPT más Unity. Se los recomiendo, es buenísimo. A ver si... ¿por qué no me... No entiendo por qué no me sale automáticamente. A ver. El primer videojuego, a ver, acá se los muestro un poquito nomás. Esta chica, Laura Doneby, bueno, hace un todo juego. Lo que tengo que hacer. Y no. Voy a crear un videojuego con Unity con la ayuda de ChatGPT. El plan es inspirarme en Geometry Dash, un juego que seguro que muchos de vosotros ya conocéis. Es un juego de plataformas y 2D muy frustrante. Y para hacerlo, ChatGPT me va a estar guiando en todo lo que tengo que hacer. Y no tengo ni idea de programar y nunca he desarrollado ningún videojuego, así que a ver qué sale. Lo primero que necesito es... Bueno, es un video, 12 minutos, es muy bueno, va por varias partes.
se los dejo que lo vean, es muy interesante, muestra todo el proceso, está muy interesante el videojuego. Bueno, después también hay otros videojuegos más, la evolución de la gráfica de los videojuegos, las intros de los videojuegos, evolución de los videojuegos hasta la actualidad, historia y evolución de Mario Bros, un documental, Rage 9, el Rage 9 el motor de videojuegos que usa Red Dead Redemption, la gente de Santa Mónica, del estudio que hizo Red Dead Redemption, iban a usar Lumberjack de Amazon y no me acuerdo si al final compraron la licencia pero modificaron muchísimo o lo hicieron ellos un desarrollo desde cero, ya no me acuerdo bien cómo era la historia, ya lo vamos a ver, y que hicieron su propio motor de juego, pero este motor de juego no está disponible comercialmente, o sea, si vos querés utilizar el motor Rage, tenés que escribir a esta gente, convencerlos de que va a ser un videojuego, ¿no? Y recién ellos te venden una licencia para que lo usen, digamos, es muy restrictiva, no se entiende muy bien. Por eso se sigue usando Unity, se sigue usando Unreal, cada vez se utiliza más Godot, se utiliza GameMaker, etcétera, ¿no? Bueno, hemos visto varias cosas y acá algunas ideas, algunas pautas de lo que vendrá. ¿Cómo va a ser el futuro de los videojuegos? Bueno, acá hay algunas de las tendencias posibles de lo que se puede esperar. La realidad virtual y la realidad aumentada, VR y AR. Bueno, que eso ya se ve, ¿no? En juegos como Pokémon Go y otros, que todavía no son muchos títulos. Lo de lo que se está hablando es de que cada vez va a haber más juegos con realidad aumentada y con realidad virtual. Se necesita todavía tener un casco de visualización o algo, porque si no tenés que ir con el celular así enfocando, o los lentes, los Google Lens, para poder ver la realidad virtual, ¿no? Pero yo creo que se va a masificar, va a haber cada vez más, por ahora hay pocos, pero pocos, que se va a masificar, creo que sí. Los juegos en la nube, el streaming de videojuegos se está convirtiendo en una tendencia creciente, servicios como lo de Google, de Microsoft Cloud, Nvidia Now, permiten a los jugadores transmitir juegos directamente a través de Internet, el streaming de los videojuegos, eliminando la necesidad de hardware de juego de alto rendimiento. Esto puede conducir a una mayor accesibilidad y a una mayor adopción de los videojuegos. La inteligencia artificial, que juega un papel importante en el futuro de los videojuegos, se va a utilizar cada vez más para mejorar la jugabilidad, para crear personajes no jugables, más inteligentes, más realistas, y así también ofrecer experiencias personalizadas a los jugadores, adaptando el juego al estilo y a las preferencias de cada jugador. Realismo gráfico. Los avances en la tecnología de renderizado y gráficos permitirán un mayor realismo visual. Los juegos futuros podrán ofrecer gráficos aún más impresionantes con efectos visuales de alta calidad, iluminación realista y entornos detallados. Juegos basados en la comunidad, esto creo que es muy interesante. La interacción social y la colaboración entre los jugadores seguirán siendo fundamentales, dicen, en el futuro de los videojuegos. Vamos a ver más juegos enfocados en la creación de comunidades, donde los jugadores podrán colaborar, competir y compartir contenido entre sí de una manera más fluida. Realidad mixta, esto es algo que se está hablando cada vez más, combina elementos de la realidad virtual y la realidad aumentada, permitiendo a los jugadores interactuar con objetos y personajes virtuales, pero utilizando el entorno del mundo real, bueno, como lo que hizo Pokémon Go. Esta tecnología podría abrir nuevas posibilidades creativas y experiencias de juego únicos. eSport y juegos competitivos, el fenómeno de los deportes electrónicos, seguirá creciendo en popularidad. Recordemos que en la actualidad distribuye millones de premios en las competencias que se organizan. Por eso más conocida en Asia, no en esta parte del mundo, pero yo creo que no va a tardar en aparecer algún evento que se haga acá en América Latina y que reparta premios importantes. Los juegos competitivos online, como los Battle Royale y los juegos de estrategia en tiempo real, tendrán cada vez más torneos profesionales y una base de jugadores en constante expansión.
Acá algo que no se menciona, bueno, el tema de las criptomonedas, la tecnología blockchain. Ya hay proyectos donde se hacen juegos en donde mientras vos jugás ganás, como les mencionaba siempre el videojuego de Axie Infinity. Hay también que vos podés crear tus personajes, adiestrarlos, entrenarlos y después los podés vender, o inclusive participando en torneos también ganás criptomonedas que después las canjeás por dinero, las vendés la criptomoneda, o podés vender tus personajes, o mejor dicho, vos haces crías de tus personajes ganadores que tienen experiencias únicas y heredan de los padres estas características, y depende, bueno, ahí en el pedigrí, el linaje es importante, porque eso le da valor a lo que vende. Bueno, Axie Infinity ahora está muy caro para entrar, cada vez estaba más alta la entrada al juego. En su momento, antes de la pandemia era muy barato entrar, pero durante la pandemia explotó y era más de $2.000 para empezar, nada más para empezar a un nivel básico. Bueno, va a haber cada vez más videojuegos que van a utilizar la tecnología blockchain, que es la tecnología de las criptomonedas, para poder conseguir que el jugador obtenga beneficios mientras juega. Eso también es un avance que cada vez va a aparecer más. Bueno, con esta clase yo lo que quería mostrar justamente son otras miradas, otras perspectivas acerca de los videojuegos, ¿sí? Porque hasta ahora hablamos del desarrollo, hablamos de los motores de juego, hablamos de la historia, la narrativa, pero también está el tema de que si los videojuegos son una obra de arte, ¿y por qué? Porque ¿qué es una obra de arte? ¿Cuál es el objetivo de una obra de arte? Y van a ver que un videojuego comparte muchas de esas cosas. Y bueno, hemos visto todo esto, hemos visto el uso de la inteligencia artificial, y yo creo que también el uso de la blockchain, de la tecnología blockchain, va a ser también muy importante en el futuro de los videojuegos. Bueno, los dejo para que vean todos estos videos que están al último, que es un buen material. Sobre todo cómo creo mi propio juego sin saber programar, ChatGPT más Unity. Van a ver el recorrido que hace esta chica, está muy bien documentado. Y los otros también, cada uno tiene lo suyo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Recuerden, este jueves no, el jueves 13. Sí, el jueves 13 vamos a tener el evento. Vengan porque Dios mediante va a haber una linda novedad. Bueno, ¿alguna pregunta? Dice Cristian, ¿todo bien? Bueno. Bien, bueno, ya estamos, nos pasamos un poquito. Bueno, es cuando uno se entusiasma, ¿ves? Bueno, vamos terminando. Un gusto haber compartido otra clase de introducción. Hay que crear diversas perspectivas, diversos puntos de vista. Me parece muy importante que piensen los videojuegos como obras de arte. Me parece muy importante que piensen críticamente acerca de la utilización de la inteligencia artificial y otras tecnologías como la blockchain, la realidad virtual, la realidad aumentada. Todo esto va a influir en el futuro de los videojuegos. Bueno, estimadas, estimados, nos vemos en la clase del jueves, los que participen, y los que no, bueno, nos vemos en la próxima clase. Chao, chao, que estén bien. Hasta luego, hasta luego.